Vamos a repasar en este vídeo una de las técnicas más complejas y más llamativas cuando se empieza a trabajar con el desarrollo de reports o de informes en Business Central, y es el desarrollo de reports de tipo documento en los que tiene que haber una sincronización entre el cuerpo y la cabecera de dicho report. Hay que decir antes de nada que Microsoft, una recomendación que hace y que es muy acertada y que siempre se le dice a los programadores que empiezan a trabajar con Business Central, es que reutilicen código estándar, en el sentido de que, como ya sabes, el código de Business Central es código abierto, podemos acceder a él para consultarlo o para reaprovechar parte de ese código estándar, y en el caso de los reports es un claro ejemplo en el cual es muy recomendable hacerlo así. ¿Por qué? Porque suelen ser reports que no son fáciles de hacer, son muy complejos, sobre todo en la parte del diseño de los datos, el diseño de los datasets, y aunque luego en el diseño visual de los reports realmente cada cliente especifica un formato muy concreto dependiendo de la imagen corporativa que tenga esa empresa o de los requerimientos especiales que tenga dicho cliente, la parte de diseño de datos y la parte de preparación del dataset es muy importante reaprovecharla del estándar, ya que nos ahorraremos bastante trabajo. En este caso he cogido el report estándar de factura de venta, que es el report 206, y me lo he traído a este proyecto nuevo. Me he ido a una versión de Business Central on-prem que tenemos disponible para descargar gratuitamente y de la cual podemos acceder a sus objetos estándar, y me he sacado el report 206, lo he renumerado, le he puesto el número 50.100 para que cuadre con la numeración permitida en mi proyecto y le he cambiado el nombre, le he puesto por delante Campus MVP y el Caption también para que sea fácilmente identificable y no lo confunda con el report estándar de factura de venta. Por lo demás está exactamente igual que el estándar, tiene aquí muchísimos campos en el data item, tiene una capa de diseño bastante sobria. Visualmente no tiene mucho elemento decorativo y, como se ve, lo que tiene son muchas tablas donde se muestran los datos en cuestión. Vamos a probarlo. Lanzo el proyecto contra Business Central y cuando ya tenga el proyecto lanzado podré lanzarlo con el nuevo nombre que yo le he puesto. Ahora mismo, si yo lanzo este report y lo comparara con el report estándar 206, el resultado sería exactamente igual porque lo que he hecho es copiarlo tal y como está en la aplicación base. Campus MVP, de aquí me aparece ya, me lo propone, puedo seleccionar una factura cualquiera, por ejemplo la 103.195, sacar la vista previa y vemos que el resultado es el estándar de factura de venta de Business Central. Aparece el desglose de líneas con sus totales, con el IVA, con el desglose de IVA, y en la cabecera de página aparecen los datos, digamos, generales de la factura. Fechas, todos los campos de fecha, quién es el cliente, los datos de la empresa emisora de la factura, los datos de pago, de términos de pago, de forma de pago, etcétera, etcétera. El vendedor. Como digo, Microsoft lo que recomienda es que se modifiquen los reports estándar, los informes estándar. Entonces, partiendo de este report estándar, supongamos que nos piden muchos cambios en el diseño, vamos a hacer una pequeña modificación que vamos a suponer que nos piden. Lo único que nos piden es que aquí en el encabezado de la factura aparezca el total. Como nosotros sabemos que en cabecera de factura hay un campo, un flow field, que calcula automáticamente el total, que en este caso serían los 1171,89, pues lo que vamos a hacer es añadirlo a la cabecera de la página. Tenemos el diseño, como hemos dicho, del report estándar y lo que vamos a hacer es ponerlo, por ejemplo, en este cajetín que está aquí debajo. Lo primero que tenemos que hacer es añadir el campo al dataset, por tanto nos venimos aquí al archivo puntual, nos colocaríamos en el data item de cabecera de factura de venta y lo añadiríamos al final. Añadimos aquí una nueva columna y añadiríamos el campo que nos interesa, que en este caso es amount including VAT. Si yo compilo ahora con control mayúscula B, automáticamente me lo va a meter dentro del dataset del RDL, por lo que si yo refresco el RDL, vamos a hacerlo cerrando y abriendo, ya dentro de los campos del dataset me va a aparecer el importe de la factura, aparte de todos los campos que había anteriormente. Efectivamente, aquí está, amount including VAT. Uno de los errores más comunes cuando se empieza a programar reports es pensar que simplemente arrastrando este campo o incluyendo este campo entre los campos de la cabecera, esto es la sección de cabecera de la página, aquí está el separador, simplemente añadiendo este control que tira directamente del dataset, así lo tendríamos resuelto. Ya vemos que el resto de campos de la cabecera son expresiones, pero vamos a suponer que por lo que sea es un tema de formato y con esto valdría. Guardamos el report, guardamos el diseño, nos vamos al proyecto, lo lanzamos contra Business Central y vamos a comprobar si ha quedado correcto. Es decir, si en la cabecera del report de factura aparece el importe incluido IVA. Ya se ha terminado de lanzar, podemos lanzar nuestro report, Campus MVP, el invoice, lanzamos la factura de venta que ya tenemos modificada, que ya no es exactamente como el estándar, para el 103.195, que es la misma factura de antes, vista previa, y vemos que aparece el importe de la factura, 1171,89, aparece en cabecera también. Es muy común pensar que ya está bien el report. Uno de los errores en los que se cae siempre, sobre todo con el diseño de report de tipo documento, es no hacer el conjunto de pruebas suficiente con este tipo de informes. ¿Por qué? Porque un error muy común es ese que acabo de cometer. ¿Y cuál es ese error?
Pues que si yo lanzo el mismo informe, pero lo hago para un rango de facturas, que es algo muy común, es decir, no solo lo voy a lanzar por una factura, sino lo voy a lanzar de ahí en adelante, desde la 103, 195 en adelante, para la 196, 97, 98 y 215. Esto es algo bastante común porque se suelen hacer impresiones de facturas por lote. Si yo hoy he emitido 100 facturas y tengo que imprimirlas, pues no voy a ir una por una imprimiendo, sino que filtraría por fecha, por ejemplo, o por número, como he hecho ahora, e imprimiría esas 100 facturas. Si yo lanzo ahora la vista previa de este report para que me muestre todas esas facturas, vamos a ver que en el caso de la primera factura, efectivamente, me cuadran los 1171,89 con el total de las líneas. Y si me voy a la segunda, me sigue calculando 1171,89. Sin embargo, el cuerpo ya son 18.000. Y con la tercera pasaría igual, y con la cuarta pasaría igual. No se está actualizando el valor de la cabecera. Sin embargo, el resto de campos sí. En este caso el cliente es School of Fine Art, la siguiente factura es Adatum Corporation, me está actualizando el CIF, me está actualizando el número de factura, las fechas, está actualizando todo conforme yo voy cambiando de factura. Sin embargo, nuestro campo del dataset incluido el importe no se está actualizando. ¿Por qué? Eso ocurre porque realmente lo que itera en el dataset es el cuerpo. Tanto la cabecera como el pie de un informe son secciones estáticas. No iteran entre el conjunto de dataset. Por tanto, no basta con añadir el campo con el valor como yo he hecho aquí directamente. Hay que utilizar alguna técnica que nos permita sincronizar esa iteración de los datos que se produce aquí en la tabla del cuerpo con la cabecera o con el pie si hubiera pie que necesitáramos que muestre valores sincronizados con el cuerpo. ¿Qué técnica se utiliza para esa sincronización? Se utiliza una técnica un poquito compleja, un poquito rebuscada, que es utilizar una variable dentro de la capa de layout, dentro de la capa RDL, que va almacenando, conforme va iterando por los distintos registros del dataset, va almacenándose en ese array los distintos valores que nos interesa tener sincronizados entre el cuerpo y la cabecera o el pie. Por tanto, conforme vamos iterando los datos, vamos insertando en ese array los valores y tanto en la cabecera como en el pie, para los campos que queramos obtener, haremos eso, obtener el valor en cuestión del array. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero que tenemos que mirar es que en las propiedades del report hay una sección que pone código, donde podemos establecer código, más o menos simple. Por defecto, en este report de factura de venta estándar, hay una serie de funciones que sustituyen el valor 0 por espacios en blanco, de manera que si en algún sitio quisiéramos que un campo numérico, en vez de mostrar un 0, cuando ese valor sea 0, pues que se muestre en blanco, pues utilizaremos la función blank 0. Y también vemos las dos funciones que nos interesan en este caso, que son la función getData y la función setData. Como su propio nombre indica, setData establece los valores del array en cuestión y getData obtiene los valores del array en cuestión en la posición que nosotros pasemos como parámetro. Las dos funciones tienen dos parámetros, uno que es tipo object y otro que es integer. En este caso es integer e integer. Y como he dicho, en la sección de detalle, en la sección del cuerpo donde se itera, se establece el valor, por tanto se utiliza la función setData y en los campos de cabecera haremos el getData. Si nos vamos al cuerpo, tenemos que buscar el sitio donde se establecen esos valores que serán recuperados en la cabecera o en el pie. ¿Y dónde se establece ese código que hace esa asignación de valores? Normalmente Microsoft lo hace en un campo oculto, en una propiedad de un campo oculto. En este caso sería más fácil encontrarlo si miráramos en el archivo RDL en Visual Studio Code. Si nos fuéramos aquí al archivo RDL podríamos buscar setData y getData y nos lo encontraría rápidamente, pero visualmente hay que decir que está aquí, en esta esquina, este control de aquí. Normalmente a la fuente, para identificarlo, le ponen el color rojo y ese código se suele ejecutar en la propiedad hidden. Si le damos a expresión, vemos que efectivamente está ejecutando code.setData y lo que está haciendo es meter un montón de campos dentro del array y al final especifica qué número de array, porque hay hasta 4 posibles, pues especifica que es para el array 1. Por tanto, aquí lo que hace es, primero mete el custom address 1, custom address 2, etcétera, etcétera. Luego vemos más para abajo que mete el número de CIF, mete el número de la factura, es decir, datos globales de la factura que queremos que se muestren en la cabecera o en el pie. Otra forma de verlo es seleccionarlo todo, control C, y utilizar un editor de texto, por ejemplo, Notepad++, aquí lo tenía ya pegado, y aquí lo vemos de manera un poquito más sencilla, más lógica y más cómoda. Y vemos efectivamente que lo que está haciendo es eso. Hace un code setData y lo que va metiendo campos que vienen en el dataset. Campos que normalmente son únicos para todo el dataset o para todo el conjunto de datos, en este caso para toda la factura. Y estos campos son los que sincronizaremos con la cabecera. ¿Cómo se obtienen los datos? Pues si nos vamos a los campos de la cabecera, los campos estándar, por ejemplo, que está justo encima de mi control, y vamos a su expresión, vemos que efectivamente hace code getData y le indica la posición dentro del array. Code.getData 31. ¿Qué valor se corresponde con el 30? Pues si nos vamos de nuevo al editor de texto, al Notepad++, y nos vamos a la posición 30, la fila 30, es el nombre del vendedor.
De aquí se deduce que si nosotros lo que queremos es añadir un campo más que se debe ir sincronizando con la cabecera, lo que tenemos que hacer es añadir nuestro campo, que todavía no está entre este conjunto de campos a sincronizar, al final, utilizando el separador CHR177, el carácter 177, de esta manera, CHR177, más indicar debajo nuestro valor. Podemos hacerlo directamente aquí en el diseñador. Nos vamos de nuevo a donde está el setData, que es en este campito de aquí, expresión, nos vamos al final. Vamos a hacerlo aquí mejor. Más CHR paréntesis 177, que es el separador entre campos, más CSTR, que es una conversión del valor a string, para que no dé problemas de conversión. Seleccionamos el campo del dataset, mon_including_vat, doble clic y cerramos el paréntesis. Como decía, ¿cómo sabemos qué valor es el que tenemos que indicar en la cabecera para que haga referencia a este campo nuevo? Pues seleccionamos todo el texto, nos lo llevamos al editor de texto, por ejemplo, vamos a crear un archivo nuevo, control V, y aquí lo tenemos al final. Y vemos que nuestro campo sería el número 57, porque vemos que el número de fila coincide con el valor. El 1 es el primero y llegamos hasta el 57, que es el que hemos añadido al final. Nos venimos de nuevo al diseño, aquí está al final nuestro campo, le damos a OK y en este campo donde queremos mostrar el importe incluido IVA, lo que vamos a hacer en vez de tal como está ahora el campo directamente del dataset, vamos a coger por ejemplo el de arriba, vamos a tardar menos, y hacemos el code.getData, copiamos y en vez de hacer referencia al campo 30 del array que hemos visto que era el nombre del vendedor, ponemos el 57 que es el nuestro. Damos a OK, guardamos el diseño y si nos vamos de nuevo aquí y lanzamos contra Business Central el proyecto, ahora que se ha actualizado el diseño, vamos a comprobar si ahora sí se está sincronizando ese campo que hemos añadido en cabecera con las líneas de la factura en la que estemos situados. Si buscamos nuestro report, podemos hacer el ejemplo de lanzar una solo, la primera prueba que es la más sencilla, que es la 113.195, vista previa, con una sola debería funcionar y parece que sí, 1171,89 coincide con los 1171,89 del total de las líneas y si lanzamos de nuevo el report y en este caso en vez de decir solo esa factura decimos que de ahí en adelante damos a vista previa. Vamos a ver si se ha resuelto esa incidencia. Vemos que para la primera sí es correcto, 1171,89 se corresponde con el total del cuerpo. Y si nos vamos a la segunda, ahora sí está sincronizado. 18.732 se sincronizan con los 18.732 euros del cuerpo. Y así con el resto, 3.535, 1.915,40, etcétera, etcétera. Por tanto, hay que tener en cuenta eso. Cuando estemos trabajando con reports de tipo documento, donde sea necesario mostrar en cabecera y en cuerpo campos que deban estar sincronizados con los elementos que se muestran en el cuerpo, hay que utilizar este tipo de técnica para evitar este tipo de problemas de sincronización de datos entre dichas secciones, entre la cabecera y el pie y el cuerpo donde están iterando los datos.